12 asesinados. Pensaba, esta persona que escuchábamos hablar, además de trabajar en el semanario, integraba el staff lo que sería el SAME, ¿no? En París. Sí, el SAME, sí, es uno de los jefes sindical del SAME de París. Justamente se encontraba en una reunión a 2 cuadras. Entonces, como es a la vez parte amigo de la redacción y a la vez especialista en emergencias, así que fue a salvar algunas vidas, salvó a algunos de sus colegas. Está con nosotros Gabriel Puricelli también. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por venir y nos interesa... Él es analista del Laboratorio de Políticas Públicas. Sí. Y bueno, le queríamos preguntar sobre el contexto internacional que se da esto. A ver, una Europa cada vez más enojada con los inmigrantes, una Europa que vota cada vez más a las derechas y que obtiene esto. Bueno, se da efectivamente en ese contexto, aunque la verdad es prácticamente imposible trazar una causalidad directa, porque ese rechazo de los extranjeros que existe en ciertos sectores crecientes, lamentablemente, de la opinión pública en algunos países de Europa, no encuentra de ninguna manera expresión en esto, que forma parte de una lógica que se ha impuesto desde la aparición en la escena internacional de Al Qaeda y de este tipo de terrorismo hecho por usted mismo. Porque así como antes se mencionaba esta situación un poco chapucera de un documento que se olvidan en un auto y que permite prima facie la identificación de los responsables, uno podría dudar de personas que actuaron de manera tan eficaz a la hora de matar a sus congéneres, pero al mismo tiempo también puede ser una indicación de que este es un tipo de terrorismo que cuenta con la asistencia mínima indispensable para que individuos que en realidad no representan siquiera un movimiento político ni un grupo numeroso de personas puedan tomar por mano propia actitudes de este tipo. Me parece que esa es una cuestión que hay que subrayarla, porque es un fenómeno político que realmente no se vio en el pasado, porque las formas de terrorismo de hace algunas décadas estaban más relacionadas con movimientos políticos y hoy esto parece hablar de una descentralización de la violencia que realmente como unidades de otras características. Pero me importaba muchísimo analizar a partir de esta acción la reacción. Pensaba en las declaraciones que recién Berco mencionaba de Marine Le Pen en cuanto a la solicitud, el reclamo de una pena de muerte. ¿Cómo ven que va a ser la reacción francesa, de la sociedad francesa? Yo creo que la reacción de Marine Le Pen es la reacción que se podía esperar de una ultraderecha, porque estamos hablando de extremismo. Y es lo que pasa cuando pasa un acto tan horrible, desolador, que pasó el de ayer, un atentado que fue el peor atentado de los 40 años de Francia. Hace, vamos a decir, 20 años que París no vivía algo tan feo como cuando hubo en el subte parisino, hace 20 años el tren. Creo que el tema va a ser ahora en Francia saber si el Estado, el gobierno de François Hollande quiere radicalizar también su lucha contra el terrorismo con mucha mano dura, o seguir como empezó ya a delinear con sus discursos vamos a defender nuestra libertad de expresión y todo eso con la democracia. Es decir, esos sospechosos no los vamos a matar, vamos a intentar no matarlos y ponerlos a juicio. Obviamente quizás va a terminar en un baño de sangre esto, lo sabemos porque hay una persecución total, pero creo que el debate ya empezó en Francia sobre qué medidas, a ver si vamos a radicalizar o no, pero permíteme solo algo de análisis. ¿Qué vimos después de 2001? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Radicalizaron mucho todos, gastaron millones de dólares en la guerra en Irak, mataron a Bin Laden. ¿Eso cambió algo? No. Vemos hoy el tema en Medio Oriente ya más indomable. Entonces, yo no creo que Francia va a reaccionar de esta forma, porque ya vemos y ya tenemos la experiencia que eso fue una equivocación. A menos que gane Marine Le Pen Al menos que gane Marine Le Pen, pero creo que como está el ambiente general hoy en día en Francia, si bien va a haber alguna radicalización y Marine Le Pen tiene chances de ir a una segunda vuelta eventualmente de una presidencia, no creo que nunca la extrema derecha puede ganar en Francia. Repasemos las declaraciones
de la mujer, la colaboradora, que fue utilizada para ingresar a la redacción del semanario. Es esta mujer, justamente, que fue utilizada por los terroristas para entrar en la tarde de ayer. Ahí la escuchamos, la leemos en realidad. La diseñadora gráfica, Coco, decía, entre otras cosas, recién regresaba de buscar a mi hija de la guardería. Cuando llegamos a la puerta de ingreso al edificio, 2 hombres con máscaras y armados nos amenazaron brutalmente. Ellos querían entrar, subir, ingresé el código, le dispararon a Bolinsky, a Kabul, duró 5 minutos, me refugié bajo un escritorio, hablaban perfecto francés y dijeron que eran de Al Qaeda. Este es el testimonio que dice, le pueden decir a la prensa que somos de Al Qaeda en Yemen. Decían, Puri, decían recién los colegas que no creen que Francia reaccione a la manera en la que reaccionó históricamente Estados Unidos, atacando Medio Oriente ante situaciones como esta. ¿Vos crees que eso puede ser así? Bueno, justamente lo que están buscando los integristas con este ataque es ese tipo de reacción, ¿no? Digamos, el proyecto teocrático que sostienen los wahabitas, los salafistas, los sectores extremos del integrismo musulmán, lo que buscan es el cierre de las sociedades. Y por lo tanto, una reacción más a la americana de parte de Francia sería una victoria parcial de estos grupos que lo que están buscando es que no se pueda seguir viviendo en las condiciones de sociedad abierta y democrática que se vive en Francia. Y no casualmente Francia es un objeto particular de odio para estos sectores, porque justamente Francia, la cuna de la Revolución Francesa, es la cuna de la idea misma de libertad a la que se opone el proyecto de sociedad que encara particularmente el Estado Islámico, que hoy es tal vez la expresión más cruda de este tipo de integrismo y al cual inevitablemente hay que asociar este atentado. Tenemos a... Quisiera ¿cómo no? añadir que no puede haber una reacción hacia afuera de Francia porque los asesinos parece que vienen del interior. Claro. Son franceses que se han criado acá. Y segundo punto es que Francia ya está participando en operaciones militares en el exterior. Está participando con su aviación militar a debilitar ese grupo fanático del Estado Islámico, que aquí se conoce más como ISIS. Y está, tiene también operativos militares en África, en la zona del Sahel, después de haber tenido participación también en Libia con las fuerzas de la coalición. Tenemos, decía, comunicación con París directamente. No sé si está en línea ya Iván Yulaquier, nuestro colega. Buenas noches, dale Berkovich acá. ¿Iván? Sí. Hola. Ahí estamos. Iván, que además de ser periodista, ha analizado y es especialista en estas temáticas y hoy escribió una crónica desde el calor de los acontecimientos en París para la revista digital Anfibia. Iván, ¿cómo están viviendo en estas horas? ¿Cómo estás viviendo vos y los parisinos a 24 horas de los acontecimientos ocurridos ayer? Bueno, son horas difíciles en París. Buenas noches. Son horas difíciles, pero son horas en las que las calles de París están llenas, la gente continúa con sus ocupaciones habituales y hay una especie de militancia por la rutina que se ve en la calle, que se ve en el metro, que se ve en el bus, que se ve, bueno, en general en la ciudad, pero al mismo tiempo se ve una tristeza y un miedo y la incertidumbre, ¿no? Es una mezcla de sensaciones. Iván, en general, la relación ahí entre franceses nativos, digamos, entre franceses a la usanza tradicional y hijos de inmigrantes o musulmanes o árabes en general, ¿cómo es? Es una muy buena pregunta, Ale, porque me parece que hay algo ahí que siempre se juega en la cotidianeidad en París, que es que en principio hay una convivencia bastante pacífica y buena en varios sentidos, pero al mismo tiempo suele haber una estigmatización. La sociedad francesa tiene varios sectores que apoyan, por ejemplo, un discurso algo xenófobo como el de Marine Le Pen,
y de la extrema derecha, y al mismo tiempo hay una cuestión vinculada a la seguridad cotidiana que se vive en París y que se vivía desde hace rato, que hace, por ejemplo, que si alguien tiene la fisionomía típica que se espera de un árabe, tiene 10 veces más posibilidades de ser parado en el metro para que le pidan el documento que si uno es blanco. Ese tipo de cosas en la cotidiana se viven. Ahora es cierto que bueno, el clima está muy enrarecido a partir de ayer, ¿no? Hemos visto, y ustedes lo contaban, hubo algunos episodios aislados por suerte, pero contra mezquitas, por ejemplo. Bueno, eso. Ahora, Iván, cuando recién mencionábamos las declaraciones de Marine Le Pen, vos también hacés referencia a ella. Ahora, al punto exacto, la solicitud de la pena de muerte, ¿vos crees que puede ser algo que en la sociedad francesa tenga cabida en este momento? Yo en principio diría que no, y me parece que, bueno, por supuesto hay una intención de sacar un rédito político de esta situación y de un poco llevar al extremo la relación con los musulmanes, por decirlo de alguna manera, en un país en el que 6 millones de personas musulmanas y la enorme mayoría de quienes viven en este país y son musulmanes son franceses. Digo, para volver un poco a la pregunta de Ale también, la enorme mayoría de los musulmanes son franceses, muchos son nietos de hijos de, claro. de gente que viene de ex colonias francesas como Argelia o Túnez, pero son franceses y legalmente son franceses, pero esa legalidad no necesariamente se traslada en la vida cotidiana a que sean tratados de esa manera. No obstante, la enorme mayoría de la comunidad musulmana en Francia ha, como marcaban ustedes, rechazado el atentado y se ha declarado, ha declarado su congoja respecto de esto, ¿no? Claro, es como los turcos en Alemania, ¿no? O sea, siguen siendo señalados como extranjeros a pesar de que por ahí hace 2 generaciones ya que viven ahí. Ahora, en lo más callejero, ¿cómo se nota esta invasión, esta inundación de 90.000 efectivos por toda Francia, que me imagino buena parte de ellos deben ser en París? Bueno, se nota, claro, se nota sobre todo en los monumentos más importantes, se nota en las grandes aglomeraciones de metro, eso siempre estuvo, pero ahora está mucho más fuerte. También se ve, lo que se veía antes eran los militares con las ametralladoras, y ahora lo que se ve, por ejemplo, es a policías con ametralladoras y, bueno, no sé, digo, además de los lugares centrales, también se ve, por ejemplo, en una comisaría que hay en la puerta 2 policías con ametralladoras. O en un local partidario, 2 policías también con ametralladoras. Y al mismo tiempo eso se vive en sirenas constantes. La verdad que la ciudad desde ayer al mediodía es un ir y venir de sirenas constantes, además de una multiplicación de policías que todo el tiempo están circulando. Caminando, en moto, claro, en patrulleros, en camionetas, se los ve más presentes que antes, más allá de que, como contaba Silvestre hace un rato, hace mucho que en París hay un despliegue de seguridad muy importante y cotidiano. Ahora, Iván, nos llama la atención, y lo mencionábamos recién, que prácticamente desde esta mañana aquí en Buenos Aires se viene informando respecto de que ya están cercados, estarían cercados. ¿Qué se sabe del paradero a esta hora allí en París de los 2 prófugos, de las 2 personas que se estarían buscando y que todavía pareciera ser no están detenidos? Lo que hay muchas informaciones que van y vienen, y por ahora la verdad que no hay demasiadas certezas. Lo que sí hay fueron cercando zonas, siempre parecía que en un rato los agarraban, no los agarraron. Hoy a la mañana en principio robaron en una estación de servicio. También hay una duda respecto de si hay cierta intención de ellos de hacerse notar, como que apareciera el documento en el auto, como que lo que pasó hoy a la mañana fuera a cara descubierta. Y bueno, lo último que había pasado es que cercaron un bosque y en ese bosque no los encontraron, pero siguen en la zona de la Picardía, al noreste de Francia, buscando
y bueno, y en eso están. No hay demasiadas novedades sobre eso, Mauro. ¿Qué pasó con la actividad comercial o con el desarrollo de la vida cotidiana? ¿Cerraron negocios? Hay muchos negocios en París que son atendidos por musulmanes o por hijos de musulmanes. Justamente en el comercio se ve mucho. Ahí, ¿cómo se manifestaba esta situación? Ahí hay algo que creo que también tiene que ver con esta militancia de sostener las ocupaciones. Se nos acaba de meter una interferencia en la comunicación con Iván. Si podemos retomamos y completamos la respuesta. Pero vamos a volver sobre algo que mencionaba recién Gustavo Silvestre desde Roma. La palabra del Papa Francisco, quien esta mañana decía al respecto de la masacre de París lo siguiente. Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà umana, a tanto terrorismo, sia terrorismo isolato, sia terrorismo di Stato. Ma la crudeltà della quale è capace l'uomo. Preghiamo in questa messa per le vittime di questa crudeltà, tante. E chiediamo anche per i crudeli, perché il Signore cambia il suo cuore. Nos acompaña también Pesky, uno de los humoristas que trabaja acá en C5N, en el Grupo Indalo, en Radio 10. Ayer lo hablábamos con otro colega tuyo, con Mareque, sí. Y nos decía, no hay límites para el humor. Vos hoy esto, ¿cómo lo vivís? Un día después, ya habiéndolo pensado, macerado, ¿qué sentís? Sí. Lo mismo, la verdad. Considero que no hay límites para el humor y me sorprende que haya 12 muertos por una caricatura, digamos. Estamos en el año 2015. A mí la verdad que me impacta más que nada eso. ¿Cómo puede haber muertos por un chiste, por una caricatura? Yo la verdad que no se me entra en la cabeza. La tapa de Barcelona, que mañana estará en los kioscos, hace referencia a una frase que en algún momento utilizó un diario muy importante de la Argentina para calificar, Clarín, la situación generada luego del asesinato de Costecchi y Santillán, ¿no? Sí, se convirtió ya, o sea, para nosotros ya se convirtió como en un cliché para justamente satirizar este tipo de asociaciones rápidas de causalidad. No, me parece una lectura rápida y nosotros tuvimos que responder mucho a esto, la de que esto se produjo por una serie de caricaturas. Me parece que las causalidades son más complejas. Entonces la respuesta sobre el humor o los límites del humor es extraño tener que darla, porque entonces uno asume que existe esa causalidad. Nosotros tratamos de ir por ahí justamente con la tapa de la revista, la de cuestionar esta lectura, porque hay muchas otras razones por las que esto ocurre, que están, como decían ellos, dentro de la sociedad francesa, que están en otras responsabilidades políticas, más allá de que haya cuestiones culturales que tienen que ver con códigos, los códigos del humor, con el uso de la imagen de Mahoma, etcétera, pero nosotros la verdad que rechazamos hacer esa lectura y el procesamiento rápido que se da en decir, bueno, el Islam rechaza el humor, no ese tipo de subtexto. Un referente del Islam, estando aquí presente, dijo todo lo contrario. O sea, dijo incluso que hasta él mismo no lo ofendían determinadas expresiones de caricaturas o de humor. Sí, bueno, yo estuve en otra nota en una radio en la que sí había un representante de la comunidad islámica en la Argentina que sí rechaza y se siente ofendido por esas caricaturas, lo cual no implica que eso desate esta clase de hechos. No, digo. eso Ahora, claro. Pero perdón. Digo, entonces, yo la verdad que lo que a nosotros nos pareció es que lo que teníamos que hacer era rechazar esa clase de asociación causal. Está bien. Quizás ustedes en Barcelona algunas veces lo hayan hecho, digamos, con la tapa, ayer recordábamos la tapa de esa de el Papa que decía putazo y cosas así. Pero ¿no hay de alguna manera un límite o una autocensura, Pesky, cuando se tratan temas religiosos acá en Argentina? Porque acá se hacen chistes en general, pero por ejemplo en Página 12 hubo una tira donde aparecía David Guetto
haciendo referencia a David Guetta y a los guetos judíos, donde al final se hacían chistes sobre que a los judíos los hacían jabón y demás, que fue levantada y la DAIA y la AMIA protestaron y pidieron justamente que no se publicase. Sí, yo, mira, desde mi punto de vista creo que no debería haber algún límite. Yo justo ayer hablaba con unos amigos, ¿no? De todo lo que había pasado. Y a mí me parece que es un poco como la música, ¿no? Hay gente que hace música clásica, hay gente que hace punk, y bueno, con el humor es lo mismo. Hay gente que cuenta chistes verdes, hay gente que hace chistes con malas palabras, y no por eso hay que descalificarle y decir que no es humor. Porque hace chistes con malas palabras o hace chistes negros. Me parece que aparte lo que muestra la revista Barcelona o revistas como la de Francia es el humor que tiene la gente en la calle. Yo me junto con mis amigos en un bar, somos 4 charlando, y hacemos chistes de todo tipo. No hacemos chistes únicamente sin malas palabras, hacemos chistes de todo tipo y está demostrando. En los medios no siempre. Claro, en los medios, bueno, pero tenemos por ejemplo acá la revista Barcelona, en Francia está esa revista, por eso para mí no tiene límite. El humor está bueno que existan ese tipo de revistas. Sí, puedo decir que, bueno, no sé cómo es exactamente el sistema legal acá en Argentina, pero en Francia hay leyes que encuadran esta libertad de expresión. No se puede hacer todo. Por ejemplo, cuando sacaron Charlie, cuando sacó la caricatura esta de Mahomet, hubo un juicio de las asociaciones musulmanes francesas y que perdieron porque dijo el juicio, no, es libertad de expresión. ¿Por qué? Porque hay un subtítulo que aclara, que dice Mahomet desbordado por los fundamentalistas. Y ahí dice, si traducimos en español, se toma la mano y dice que es muy difícil ser amado por pelotudos, para traducir. Sería así la tapa de este. Ya mostrábamos. Claro. Bueno, ahí como por precisar que habla de fundamentalistas, de extremistas, no habla del Islam, habla de los extremistas. Y ahí está toda la diferencia. Y además hay un documental que muestra cómo hicieron esa tapa, muy buen documental, sobre cómo cuando hicieron esa tapa decidieron esconder los ojos para no agregar demasiado a la provocación hacia los musulmanes. No, lo que es interesante es que hay una discusión que seguramente hubo una discusión que tiene que ver, que es periodística también, con qué estás diciendo, cómo y para qué, y con el contexto que le das y con la profundidad con la que planteas el tema. Es decir, la provocación por sí misma, digamos, en todo caso el debate o el límite es ¿para qué estoy haciendo este chiste? Claro. Digamos. ¿Es solo para provocar o estoy editorializando, estoy siguiendo una línea, estoy subrayando una información o estoy subrayando lo que no se informa? Me parece que esa es la discusión. Vamos a ir cerrando, pero Puri, antes te quiero hacer una consulta, además de la precisión que quieras hacer. ¿Qué crees que puede pasar con el precio del petróleo si recrudecen las tensiones en Medio Oriente o las tensiones antiislámicas en cualquier lugar del mundo? Bueno, siempre que hay inestabilidad en Medio Oriente tiende a subir. No creo que este sea un hecho que vaya a repercutir inmediatamente en el escenario de Medio Oriente, y la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de no limitar la producción en los países es demasiado reciente como para pensar que esto vaya a tener un efecto inmediato. Por supuesto, siempre está el efecto azaroso de cuando el ala de una mariposa se mueve en Asia, puede suceder al otro extremo del mundo cualquier otra cosa. Pero lo que quería terminar era un poco con el punto que planteó Paula respecto de que no es el humor lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión aquí básicamente son dos cosas. Se elige la revista como objetivo, entre otras cosas, porque es vulnerable. Si no fuera un objetivo blando, si no fuera un objetivo sencillo de atacar con los pocos medios que en definitiva invirtieron en causar tanto daño estas dos personas, me parece que hay que poner el centro por un lado en que el objetivo ha sido una organización humana vulnerable que podría haber sido tranquilamente una escuela. Y la segunda cuestión, que no es el humor lo que está en cuestión, lo que está en cuestión es la laicidad, lo que está en cuestión es la sociedad abierta. Y en este caso, el humor es uno de los aspectos que pueden expresarse libremente en sociedades abiertas y democráticas, pero el fundamento que se está atacando aquí es el fundamento de la sociedad abierta y de la laicidad.